Continuamos con Noticias 24. El rechazo al proyecto eléctrico Hydro Aysén trae consigo varias interrogantes respecto de la energía, ¿no?, que necesita nuestro país y cómo se va a resolver este tema. Bueno, queremos hablar del fallo en sí, de la resolución del Consejo de Ministros. Para eso estamos con Susana Jiménez, es economista experta en energía del Instituto Libertad y Desarrollo. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y también con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas. Bienvenido, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Bueno, la pregunta para ambos es, ¿qué les parece esta resolución? ¿Es ya un fin del proyecto? Bueno, la verdad es que todo hace pensar que es una muerte definitiva, si bien todavía quedan instancias de reclamación ante el Tribunal Ambiental, pero la verdad es que esto ya significa un rechazo social y político del proyecto. Así ¿más que la verdad es que más político? La decisión a mí me parece más política, incluso anticipada, porque la verdad es que al menos 3 de los 6 ministros que participan del Comité de Ministros y que participaron por lo tanto de la decisión final hoy día, ya habían marcado sus preferencias, digamos, en declaraciones previas, lo cual incluso de alguna manera hace cuestionable si no debieron haberse inhabilitado, porque en los 3 casos hablaron de que el proyecto era inviable, incluso yendo más allá, hubo declaraciones de que en realidad ya la ministra había dicho que esto no se iba a aprobar. Y eso es bastante delicado para un proceso que debe ser con la imparcialidad y la objetividad que amerita. Rodrigo, ¿compartes que hubo más bien un contenido político que técnico en esta decisión? Yo no conozco el detalle de la resolución, por lo tanto me sería imposible el hacer un juicio como ese. Sin embargo, los motivos que señaló el ministro Badenier son todos ellos de carácter técnico-jurídico y tendrán que ser evaluados en su mérito, es decir, corresponderá, si es que se hace una apelación, corresponderá en los tribunales ambientales establecer si los criterios técnicos que fueron expresados por el Comité de Ministros corresponden o no corresponden a la realidad. Ahora, lo que es innegable es que la discusión alrededor del proyecto de Hydro Aysén ha tenido componentes de carácter político y social que han ido bastante más allá de sus eventuales impactos ambientales directos. Y por lo tanto, imaginar que una definición como esta no tiene algún elemento de juicio respecto de las preferencias, de los puntos de vista, de las discusiones, sería también ingenuo. Bueno, este proyecto considera un volumen importante de energía, de generación eléctrica, más de 2.700 megas, y la gran pregunta es, bueno, ok, este proyecto va a quedar ahí, no se sabe qué va a pasar, lo más probable es que no siga avanzando. ¿Cómo se suple? ¿Cómo se obtiene la energía? Bueno, esa es la gran pregunta que hay que ahora responder. Parte de esa respuesta la manifestó un trabajo que fue encargado por la CPC, pero un grupo de 4 expertos de distintas sensibilidades políticas, reconocidos expertos del mundo eléctrico, y lo que ahí decían es que, bueno, para la próxima década, que es cuando este proyecto debía comenzar a inyectar, se requieren 50 terawatts adicionales, de los cuales buena parte va a ser suplido por las RNC, gracias a la ley que fue aprobada el año pasado, y que en el fondo fuerza el ingreso de estas tecnologías en un 20% de la matriz al 2025. Y ese mismo simulación, digamos, proyectaba que buena parte también de esa energía adicional que se va a requerir en la próxima década iba a ser contribuida por Hydro Aysén, ¿no?, con 18 terawatts, y por lo tanto el escenario frente a la no aprobación del proyecto dejaba abierto a que esa energía deba ser suministrada por termoelectricidad, porque la capacidad del sistema de acoger más RNC se ve limitada básicamente porque las RNC con mayor potencial de desarrollo en Chile son de carácter intermitente y por lo tanto tienen sus limitaciones propias, y el sistema en el fondo tiene que tener la capacidad de gestionar esa intermitencia, y por lo tanto esa capacidad está relativamente copada, y por lo tanto, ¿con qué se suple esa generación que quedó hoy descartada? Bueno, hay un poco más que se podrá contribuir con energía hidroeléctrica, pero el resto necesariamente recae en la termoelectricidad, cuya opción más barata es carbón, pero que tiene las dificultades de aprobación que ya conocemos, y le sigue el gas, que es por lo menos un 35% más caro que el carbón. ¿Cómo es el futuro para poder...? Yo antes que
quisiera hacer un primer comentario y después contestar directamente tu pregunta. Yo creo que efectivamente a la pregunta respecto al componente político, toda decisión de un gobierno algún elemento político tiene. Ahora, yo creo que los 2 años y medio que este proyecto estuvo detenido en el Comité de Ministros tuvieron un componente político aún mayor o incluso más dañino. Es decir, yo te diría que tal vez si hay algo que uno debe reconocer es que este gobierno, más allá de los elementos técnicos, jurídicos y políticos, tuvo la decisión de tomar una definición, hacerlo de una vez por todas, asumir los costos políticos de hacerlo, los costos sociales, los costos económicos y por lo tanto generarse también, como estamos diciendo, un problema adicional, pero tomar esa definición. Y por lo tanto creo que desde ya la definición que tomó el gobierno de no continuar con estudios que en realidad tenían bastante poco sentido, invalidar la decisión del Comité de Ministros anterior y en definitiva restablecer el imperio del derecho y tomar una decisión en el plazo que la ley establece es un elemento que hay que reconocer. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que comenzar a hacer es a cumplir la normativa en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Y en aquello que creemos que la normativa puede ser insuficiente, inadecuada, modificar la normativa y tener en democracia la discusión que corresponde. Ahora, contestando directamente tu pregunta relativa a de dónde va a salir la energía, lo primero que yo diría es que yo me niego y espero que como sociedad nos demos la oportunidad de no cerrarnos al aprovechamiento de los recursos hidrológicos de esa zona del país. Una cosa es haber rechazado por motivos técnicos y jurídicos, por problemas en el proyecto, este proyecto con nombre y apellido, y otra cosa diferente es que entendamos que el mensaje que estamos recibiendo es que de aquí en adelante esa zona geográfica no va a poder ser utilizada para explotar sus recursos hidroeléctricos. Eventualmente se hará de otra manera, eventualmente se podrá hacer de formas diferentes que sean más amigables con la comunidad y con el territorio, pero yo creo que un país como el nuestro no se puede negar la posibilidad de en el futuro poder explotar esa zona. La pregunta es ¿por qué no se hizo así entonces? Bueno, la verdad es que a estas alturas llorar sobre la leche derramada e imaginar cómo se debieron haber hecho las cosas hace 10 años, porque este proyecto comenzó a gestarse ya en su forma definitiva. Este proyecto en realidad tiene como 80 años, pero en su forma definitiva hace unos 10 años atrás. Y las circunstancias hace 10 años atrás probablemente eran bastante diferentes que las que existen hoy día. Y nuevamente podríamos estar un programa entero solo discutiendo eso. Pero yo insisto, creo que no nos podemos negar a eso. ¿No nos podemos negar a pensar en la Patagonia como recurso hidroenergético? Chile es un país extremadamente pobre en recursos energéticos de base. Y en esto yo concuerdo con lo que dice Susana. Es bien importante entender que efectivamente Chile debe explotar más sus recursos renovables, no convencionales. Y eso es un compromiso que además hemos asumido como país al aprobar una ley que se pone una meta tan ambiciosa como el 20% al 2025, que significa que de aquí al 2025 más del 40% de lo que construyamos va a provenir de energías renovables no convencionales. Digamos que pudiéramos ir algo más lejos incluso, y que el 50% de lo que vamos a construir de aquí al 2025 provenga de energías renovables no convencionales. Lo que es innegable, por los mismos motivos que señalaba Susana, es que ese tipo de energías requieren respaldo, y ese respaldo puede provenir de grandes centrales hidroeléctricas que tengan capacidad de embalse y por lo tanto de regular energía, de guardar energía, o en definitiva de aquellos tipos de generación como las tecnologías térmicas que tienen una capacidad de generar en cualquier momento, simplemente con la voluntad de hacerlo, que es lo indispensable para poder justamente incorporar una mayor cantidad de energías renovables no convencionales. ¿Crees tú, Susana, que será posible después de lo ocurrido con la experiencia de Hidroaicén que se pueda pensar o que alguna compañía se va a interesar en pensar en la Patagonia nuevamente? Bueno, una pregunta complicada. Yo comparto con Rodrigo que la verdad es que dado el potencial hídrico que tiene este país es un recurso que hay que aprovechar. Ahora, este precedente no es demasiado positivo. Yo tengo dudas respecto de si esto fortalece o no la institucionalidad, estando de acuerdo que tampoco fue mejor lo que se hizo en la administración anterior, ¿no? Se postergó la decisión durante 2 años y medio, pero ahora, si bien se respeta la institucionalidad en el sentido de que se rechaza un proyecto que está dentro de las atribuciones del Comité de Ministros, igualmente es importante lo que la ley le exige, que es fundar la resolución. Y ahí es donde se va a ver si hubo un matiz más técnico o más político. Porque no sería la primera vez que se descarta un proyecto sobre bases que no son estrictamente técnicas. Y eso es lo que realmente fortalece la institucionalidad.
hoy día pensar en desarrollar otros proyectos hídricos, por supuesto es lo que todos queremos, pero son proyectos de larga maduración y este proyecto, como bien se decía, estuvo 6 años en tramitación para finalmente ser rechazado. Por lo tanto, la señal que se da es bastante complicada. O sea... Pero Susana, cuando hablamos de componente político, a ver, en términos generales es una decisión política cuando son proyectos que... del cual un país depende en buena medida. Estamos hablando de un porcentaje importante de la inyección de energía para el país. Por lo tanto, tiene que haber un elemento político. Pero no estamos diciendo que acá se tomó una decisión antojadiza, ¿verdad? Porque eso es efectivamente lo que tenemos que ver una vez que se conozca el acta de la reunión de hoy y la resolución. ¿Por qué te lo digo? Porque hay 3 argumentos que acá se han planteado para rechazar el proyecto. Uno de ellos es el tema de la hidrología de los ríos. Sí. Ese es el mismo tema que fue cuestionado en la resolución que fue invalidada del comité del gobierno anterior. Y que dice relación con el eventual impacto ambiental que habría. Pero para rechazar un proyecto tú tienes que demostrar que ese impacto ambiental es significativo y demostrable con los antecedentes que tú tienes a tu haber en el expediente o con estudios que tú solicites. Por lo tanto, lo que hizo el comité anterior fue decir, ok, yo no tengo antecedentes suficientes para rechazar ni para aprobar, por lo tanto, pido más estudios. Acá lo que se dice es, con los antecedentes que tengo, doy por probado que hay un impacto ambiental significativo y rechazo el proyecto. Bueno, eso es lo que vamos a tener que ver una vez que conozcamos más detalles de esta resolución. Claro, dentro de los argumentos del Comité de Ministros, medio humano con plan de relocalización de 39 familias, lo que tú dices de la componente hidrología, también está el ecosistema terrestre. Habían dudas con respecto a la fauna que se iba a ver impactada, ¿no? Porque sabemos que en estas 5 centrales que estaban comprendidas en el proyecto, habían zonas que iban a ser inundadas con varios cientos de hectáreas. Eso básicamente. Tú dices que va a haber que esperar si es que efectivamente estas argumentaciones son suficientes para el rechazo. O sea, y si está acreditado con los antecedentes disponibles de que el daño es significativo y no mitigable. Porque si no, bueno, si no a lo mejor debió haberse buscado otras soluciones como se han buscado en proyectos anteriormente. El ministro Pacheco dijo que probablemente esto ya estaba dentro de los planes, se sabía que iba a ser así. De hecho, la presidenta Bachelet en campaña ya lo había enunciado. Esto no afecta a la agenda energética del gobierno. ¿Qué crees tú que va a hacer el ministro Pacheco? ¿Por dónde va a ir Lo primero es comentarte que yo concuerdo con el ministro Pacheco, en primer lugar por el motivo que tú acabas de dar. Yo creo que al menos la posibilidad de que este proyecto pudiera ser rechazado existía y era una posibilidad cierta al momento de elaborar la agenda energética. Por lo tanto, te diría que esa agenda es independiente de la decisión respecto de un proyecto en particular. Yo, por lo tanto, concuerdo con el ministro Pacheco de que este es un desafío adicional que ya estaba planteado de algún modo en la agenda y que tiene que ver, insisto, y esto también, cada uno de los temas podría dar para un programa, tiene que ver en primer lugar con cómo en adelante vamos a definir el uso del territorio y la manera en que vamos a compensar a las comunidades. Yo te vuelvo a insistir, acá uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que le hemos encargado al sistema de evaluación de impacto ambiental, le hemos cargado la mano y lo hemos dejado a cargo de hacerse cargo, valga la redundancia, de la totalidad de los conflictos que eventualmente se generan con motivo de la discusión de un proyecto. Y eso definitivamente no es la función de un sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una función eminentemente técnica. Por lo tanto, la discusión respecto de ordenamiento territorial, la discusión respecto de cómo vamos a compartir el valor con las comunidades de los proyectos que ejecutemos probablemente van a ser más importantes que una discusión que se puede volver bizantina respecto de elementos técnico-económicos de la evaluación de un proyecto, cuando en realidad no es de eso de lo que estamos discutiendo. De lo que estamos discutiendo es de la vocación del territorio, de lo que estamos discutiendo es respecto de cuál es la intensidad con la cual vamos a tener en consideración los puntos de vista de la zona, de las comunidades que viven en esa zona geográfica, de las cercanas a esa zona geográfica, del resto del país, etcétera. Y la agenda energética, en definitiva, lo que hace es plantearse ese desafío de largo plazo. Ahora bien, dicho eso, yo no estoy queriendo decir que la ausencia de este proyecto no vaya a generar un enorme desafío para Chile, porque definitivamente lo genera. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la experiencia internacional?
¿cuáles son los países que han logrado resolver este tema, que no es solamente en Chile? No es que Chile tenga este problema exclusivo porque la Patagonia es muy relinda y es muy apetecida. En cada lugar, me imagino yo, en cada país, en cada comunidad que enfrenta un proyecto de estas características, debe haber una oposición. Nadie quiere basurales, nadie quiere compañías que le cambien el entorno. ¿Cómo se resuelve? Porque al final tienes comités técnicos, ¿verdad?, como tribunales ambientales, pero vemos que al final todo llega a la justicia ordinaria. ¿Cuáles son las vías de resolver? Bueno, parte de las soluciones que hay que buscar y que están contempladas en la agenda, como bien mencionaba Rodrigo, tiene que ver con ordenamiento territorial, tiene que ver con aportes locales que permitan de alguna manera... compensar. Compensar es una palabra complicada, porque las compensaciones ambientales, por ejemplo, ya están contempladas en las evaluaciones de los proyectos, pero sí eventualmente equiparar los costos y beneficios que perciben las comunidades aledañas a los proyectos, porque claro, saben que hay un beneficio país, pero el costo directo lo asumen cuando la central se instala al lado de ellos. Por lo tanto, hay materias en las que se debe y se puede avanzar, y en ese sentido creo que la agenda recoge bastante de lo que se ha estado discutiendo. Ahora, yo puntualmente en lo que tiene relación con este proyecto, creo que los objetivos que se plantea la agenda sí se ven de alguna manera amenazados con la decisión de hoy, porque por ejemplo... No concuerda con las palabras del ministro Pacheco en ese sentido. O sea, yo creo que la agenda está bien encaminada, hay muchas medidas ahí planteadas en las cuales es importante avanzar, pero creo que no es indiferente a lo que sucedió hoy. ¿No crees que el ministro Pacheco probablemente dibujó la agenda pensando que esto iba a ser así? Claro, lo que pasa es que acuérdate que la agenda, más allá de las medidas que propone, digamos, establece metas muy concretas de reducción de precios en particular. Y por ejemplo, una de las medidas o de los objetivos a lograr es bajar un 25% los precios de las licitaciones de las distribuidoras. Ahora, en un escenario en el cual tú estás viendo que proyectos de la envergadura de Hidroaicén, que habrían estado en el horizonte de inversiones, se cae, y por lo tanto la oferta de proyectos de bajo costo se ve reducida, va evidentemente a impactar las ofertas de quienes se presenten a las licitaciones de suministro, que suponen compromiso de suministro energético del 2020 de una magnitud importante. Por lo tanto, cuando tú ves que los proyectos que puedan satisfacer esa demanda se caen, y encima las que la pueden reemplazar a menor costo, que como te decía, son por ejemplo las termoeléctricas en base a carbón, enfrentan todas las dificultades de tramitación de permisos, oposición ciudadana, judicialización, etcétera, el horizonte, el clima de inversión se vuelve bastante más complejo, y eso se traduce necesariamente en la oferta de precio que tú hagas en las licitaciones. Por lo tanto, si yo encontraba que era ambiciosa esta agenda, creo que esto lo hace más difícil, porque la idea es que tienen que destrabarse los proyectos, esa es parte de la agenda, destrabar los proyectos que hoy día están en el plan de obra de la Comisión Nacional de Energía, y señales como esta apuntan justamente en la dirección contraria. Y la solución no va a venir por el gas es demasiado, a las condiciones actuales, las que se percibe que van a haber en el futuro, no te permiten lograr ese objetivo. Susana Jiménez, Rodrigo Castillo, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Vamos a ver cómo se va resolviendo el tema de energía, que sigue siendo un laberinto bien difícil. Y lecciones que tenemos que sacar todos, el país, las empresas, las comunidades, entre otros. Pero en la historia aún no termina, todavía quedan ahí algunos recursos en este camino. 7:48 minutos, nos separamos un breve instante y regresamos con más Noticias 24.